Muy buenas tardes y bienvenidos a otra reunión del grupo de Calle Belén. Mi nombre es Álvaro Branca y me acompaña mi esposa Marita. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Queremos agradecer a nuestro Señor por todo el cuidado que ha tenido con nosotros a lo largo de nuestra vida. Hasta aquí nos ha traído y siempre ha ido por delante de nosotros como poderoso gigante. Así es, incluso en medio de esta pandemia hemos podido ver la mano del Señor y su voz guiándonos en cada una de las situaciones que hemos tenido. El día de ayer tuvimos la oportunidad de participar como grupo en actividad por Zoom liderada por el señor Juan Varela, quien es el director del Instituto de Formación Familiar desde Sevilla, España. Fue una actividad muy positiva. El señor Varela compartió con nosotros cómo podemos prevenir las adicciones en nuestros hijos, tema muy importante en estos tiempos tan difíciles. Además, de una forma muy especial, nos compartió su testimonio de vida, cómo luego después de haber estado sumergido en el mundo de las drogas durante tantos años y en drogas tan fuertes como la heroína, un familiar compartió con él la palabra de Dios, la cual de una forma sobrenatural transformó su vida. Ahora pasemos a la parte más importante, la meditación de la palabra de Dios liderada por nuestro amigo Jorge Rodríguez. Jorge, adelante. Bienvenidos a una reunión más del grupo Calle Belén. En el día de hoy quisiéramos conversar con ustedes acerca de lo que puede suceder cuando uno está atravesando una situación de extrema dificultad. Cómo nosotros enfrentamos y cómo recibimos la ayuda de Dios en una situación como esta. Y para ello hemos escogido un pasaje que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 11. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Bueno, hemos escogido este pasaje porque fue un momento muy difícil para el pueblo de Israel. Y cuando vienen situaciones de extrema dificultad, entonces muchas veces uno se pregunta: ¿y por qué nos ha sucedido esto? Muchas veces la gente quiere buscar, bueno, qué pecado cometió esta persona, hizo algo malo, por eso le ocurre lo que le está sucediendo. No siempre es así. No siempre vienen las dificultades por una mala conducta que nosotros hayamos tenido. Mire lo que narra en los evangelios en Juan 9, 2. Dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Siempre hay como esa tendencia: te va mal, que mal hiciste. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta del Señor aquí? No pecó este ni sus padres, sino para que la gloria del Señor sea manifestada. Y hay veces que las situaciones difíciles vienen a nuestra vida con un propósito. La Biblia dice en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan bien a los que aman a Dios, aquellos que conforme a sus propósitos son llamados. Y estaba recordando hace años ya, estaba yo en mi oficina trabajando y recibo una llamada de mi hijo y me dice: papá, me acaban de chocar el carro. Lo primero que uno se le viene a la mente es: bueno, estará herido, quién sabe cuál es la magnitud de los daños, e inclusive uno se pregunta por qué esto ha sucedido. Yo me fui rápido para allá y estaba allí Josué con el joven que efectivamente pues había venido detrás de él y lo había golpeado, un joven más o menos de la edad de Josué. Y bueno, la experiencia fue buena porque ellos asumieron, me refiero a su papá, a su familia, asumieron los gastos del carro y el carro quedó bien. Pero pasados los años, me dice un día Josué: papá, ¿sabes quién está aquí en el grupo Calle Belén? El joven que hace unos años me chocó por atrás. Y les digo quién es: Miguel Franco, nuestro querido Miguel Franco. Y luego pensé yo,
con un propósito fue aquello, porque cuando vino Miguel, había alguien que lo conocía y que lo recibió. Y hoy Miguel es una bendición en medio nuestro. Bueno, así obra el Señor. Entonces, cuando las cosas suceden en nuestra vida, dice 1 Juan 3:21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos delante de Dios. O sea, las cosas pueden que no estén saliendo bien, pero si usted tiene una conciencia clara delante de Dios, no tiene por qué estar tratando de buscar, me sucedió porque hice esto mal. A veces las cosas suceden porque, bueno, es parte de lo que en la vida acontece. Fíjense que en el caso de los israelitas y lo que estamos analizando, la razón sí fue muy específica. Jueces 6:1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Había una razón. Ellos habían tenido una mala conducta. Ellos habían sido bendecidos por Dios, los había sacado de Egipto, de tierra de esclavitud, habían llegado a esta tierra prometida que habían recibido por heredad. ¿Y qué hicieron los israelitas? Ellos se fueron a la idolatría, comenzaron a adorar dioses paganos, y esa era la consecuencia. Recuerdo un joven que llegó hace unos años ahí, estuvo con nosotros, y venía de problemas serios en su vida. Él había estado en drogas, tenía problemas con la familia, problemas económicos, vino al Señor y el Señor lo libró de todos esos problemas. Pero después de un tiempo se apartó. ¿Cuál fue la consecuencia? Vinieron cosas terribles a su vida y todo lo que él había logrado se vino al piso. Eso es en el caso que nos ocupa. Eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Hemos visto los orígenes, cómo fue que surgió el problema para el pueblo de Israel. Vamos ahora a ver cómo inició la restauración del pueblo de Israel. En Jueces 6, versículo 7 dice, y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor los escuchó. Hizo algo el Señor en respuesta. ¿Qué significa eso? Sencillamente, como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Mire, no importa si la situación que usted está atravesando es debido a un problema inesperado, no tiene que ver con su conducta, o que esa situación es producto de algo que usted haya hecho en desobediencia a Dios, o sencillamente cualquiera que sea la causa. En el momento en que nosotros reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios, clamamos a Él y Él nos escucha y nos responde. Y eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. 7 largos años ellos habían estado sufriendo todo este mal. ¿Debido a qué? A su mala conducta. Ellos habían ido a la idolatría, esa era la consecuencia. Pero en el momento en que se voltearon a Dios y clamaron a Dios, Dios los escuchó. Envió un profeta y luego entonces inició un trato especial de liberación en sus vidas. Hemos visto ya el origen de los problemas del pueblo de Israel. Y hemos visto también cómo inicia esta bendición, con un clamor que el pueblo de Israel hace para que el Señor venga en su ayuda. Ahora, ¿cómo Dios ayuda en una situación tan extremadamente difícil y pudiéramos decir imposible como esta? Bueno, veamos qué sucede en el versículo 11 del capítulo 6. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a José Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. El Señor escoge visitar a un joven
Este joven estaba allí temeroso, tratando de tomar el poco de trigo que había cosechado para limpiarlo, y había escogido un lugar inusual, un lagar, el lugar donde se pisaba la uva para sacar el jugo. Y él lo hacía rápidamente porque iba a tomar ese poco de trigo y se lo iba a llevar a la cueva donde él estaba escondido. Pero el Señor le llama y le dice: el Señor está contigo, valiente guerrero. Me gusta mucho la versión Reina Valera, donde dice varón esforzado y valiente. Todo lo contrario de lo que realmente vivía y era Gedeón, un hombre tímido, un hombre temeroso. Pero el Señor lo llama varón esforzado y valiente. Y más adelante el Señor le dice así: ciertamente, versículo 16, yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Esa es la promesa de Dios. No depende de ti, no depende de lo que tú hagas, no depende de tus habilidades, depende del Dios que estará contigo y te ayudará en todos tus proezas que tendrás que hacer de aquí en adelante. Moisés es un caso similar. Moisés en Éxodo 3:19, cuando el Señor lo llamó, le dijo: ahora ven pues, y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Sabe qué respondió Moisés en aquel momento? ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel en Egipto? Y la respuesta del Señor, como lo fue con Gedeón, el Señor le responde: ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de esto, que soy yo el que te he enviado, será que cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adorarás a Dios en el monte. Esto es lo que el Señor hace en medio nuestro. Veamos a ver ahora cómo Dios actúa. Él le había hablado a Gedeón y le había prometido que él estaría ayudándolo en esta labor que le había encomendado. Pero Gedeón era un hombre que era, además de tímido, tenía poca fe. Mire usted a quién escogió el Señor. Y él siempre andaba pidiéndole pruebas a Dios: Señor, pruébame de esta manera, pruébame de la otra, que tú estarás conmigo. Pero algo que sucedió con Gedeón es que no importa su duda, su falta de fe, él siempre finalmente obedecía al Señor. Y eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Tú has clamado a Dios para que el Señor te ayude. El paso siguiente es que tú obedezcas las instrucciones que el Señor te da. Gedeón, guiado por Dios, inclusive fue y tumbó un ídolo que tenía su propio padre, un israelita, Joás, que tenía en su propia casa, y también una imagen de la diosa Acera, y los tomó, los partió, hizo un altar y hizo un sacrificio para el Señor. Lo hizo de noche, dice la Escritura, porque él tenía temor de hacerlo de día. Pero su fe y su obediencia iban creciendo. Posteriormente, también guiado por el Señor, él convocó a la tribu de Manasés, a los hombres de la tribu de Manasés y a los hombres de las tribus vecinas para que vinieran y le ayudaran. Y el resultado, ¿cuál fue? Él reunió un ejército considerable para que fuera a la batalla junto con él. Pero nada comparado con la multitud de los madianitas, amalecitas y gente de Oriente que venía a atacarlos. Ahora, mire cómo fue la respuesta del Señor. En Jueces 7:2 dice: y el Señor le dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que te entregue a Madián en tus manos. Dice: no sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo: mi propia fuerza me ha librado. Ahora pues, proclama a oídos del pueblo diciendo: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese a su casa. Y el resultado fue que 22,000 hombres
decidieron regresarse y Gedeón quedó solamente con 10,000. ¿Qué pasaría por la mente de Gedeón? Bueno, éramos menos y ahora se reduce prácticamente a la tercera parte. ¿Qué es esto? Bueno, aún el Señor tendría que seguir trabajando en Gedeón y para que el nombre del Señor fuese glorificado. Así que en el versículo 4 le dice el Señor nuevamente a Gedeón: todavía el pueblo es demasiado numeroso. Hazlos bajar al agua y allí te los probaré. Y entonces dice el Señor, para que se sepa que el Señor está contigo e irá contigo. Así que la siguiente prueba que el Señor le puso a Gedeón es que los mandara al agua y que observara quiénes de estos hombres que iban a beber agua del río se inclinaban sobre sus rodillas y tomaban agua, y quienes, estando de pie, tomaban agua en su mano y la lamían, siempre estando alerta para ver qué amenaza habría. Y el Señor le dice a Gedeón, dice: yo les voy a salvar con estos hombres que lamieron el agua, y eran solamente 300 hombres. Así que de 32,000 quedó en 10,000 y después de 10,000 bajó a 300. Una prueba de fe. Pero ¿sabe qué era lo que el Señor quería demostrarle a Gedeón, al pueblo de Israel, y dejarlo como una tremenda enseñanza para nuestra vida? Que no es con ejército ni con espada, sino en el nombre del Señor que nosotros tendremos la victoria. Así que en un momento dado tú estás enfrentando una situación difícil económica o una situación en tu familia, con tus hijos, con tu esposa, ¿a quién vas a acudir? Si es problema económico, quizás tú conoces a alguien que tenga muchos recursos o que tenga mucho poder. Vas a ir donde esta persona. Pues mira, el Señor muchas veces permite que esas puertas se cierren, es para que tú sepas que es Él el que te dará la victoria y que la gloria solamente le pertenece a Dios. ¿Qué sigue en adelante? Con estos 300 hombres, Gedeón tenía que ir a pelear contra un ejército de 135,000 hombres, que dice que estaban en esa llanura como si fuese una plaga de langostas, con cantidad de camellos que parecía como si fuesen las arenas que hay en el mar. Y el Señor le dice a Gedeón: bueno, con estos 300 hombres tú tendrás la victoria. Y como sabía muy bien el Señor el corazón que estaba temeroso de Gedeón, le dice: bueno, si tienes temor, baja en medio de la noche al campamento de los madianitas y ahí tú oirás lo que yo voy a hacer. Así que él tomó a su ayudante y se fue en medio de la noche y se metió en el campamento de los madianitas. Y allá se acercó a una tienda y en esa tienda vio a dos de estos hombres conversando entre sí. Y uno le decía al otro: acabo de tener un sueño. Y este sueño era que un pedazo de pan de cebada venía rodando por el monte y cayó en el campamento nuestro y lo destruyó. Y el otro le dice: bueno, eso es que Gedeón con su espada y con su ejército acabará con todos nosotros. ¿Qué sucedió con Gedeón en aquel momento? Dice que él adoró, porque en ese momento él tuvo la certeza de la victoria que Dios le daría. Así que oramos a Dios, obedecemos a Dios y adoramos al Señor. Subió Gedeón a donde sus 300 valientes y les dio instrucciones precisas. Se dividieron en 3 grupos de 100 cada uno. Cada uno de ellos debía llevar una tinaja y dentro de la tinaja una antorcha encendida.
En la otra mano, una trompeta. Era realmente un cuerno de animal que ellos sonaban con todas sus fuerzas. Así que Gedeón los distribuyó alrededor del campamento de los madianitas, y en el momento que él lo dispuso, sonó la trompeta. Ellos quebraron las vasijas que tenían en sus manos y sacaron las antorchas y gritaron que en el nombre del Señor Dios de Israel y en el nombre de Gedeón tendremos la victoria. Y en ese momento dice que hubo tal temor y tal alarma dentro de los madianitas que se levantaron impactados y comenzaron a correr, inclusive se mataban el uno al otro. Y así le dio Dios la victoria al pueblo de Israel. Una victoria que totalmente era atribuida al poder y a la misericordia de Dios. Esto es una lección tremendamente importante para nosotros. Porque si algo nos resulta en nuestra vida, ya sea en tu trabajo secular o en la crianza de tus hijos, como sea la situación, no nos llenemos de orgullo. Si las cosas salen bien, es porque el Señor ha estado con nosotros. Y la gloria siempre será para Dios. Esto es lo que el Señor quiere enseñarnos a través de esta lección. En momentos tan difíciles podemos clamar a Dios. No importa cuál sea el motivo que nos ha llevado a esa situación muy difícil que estemos atravesando. Debemos obedecer a Dios y luego adorarle y darle toda la honra y toda la gloria a Él. Que esta meditación te lleve al punto, si es que te has apartado o si enteramente nunca has conocido al Señor, para que me acompañes en medio de una oración que queremos hacer en este momento. Inclina tu rostro. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu cuidado y tu amor. Y te pedimos, Señor, que nos enseñes el camino. Tú eres el camino del regreso a Dios. Señor, volvemos a ti y te pedimos, Señor, tu perdón y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Recuerda, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Para Dios no hay nada imposible. Y ahora, a continuación, tenemos una preciosa canción interpretada por el grupo cristiano Calle Belén. Te esperamos en nuestro próximo programa. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor.